77.000 asturianos son autónomos, trabajadores por cuenta propia, y casi 1.000 de ellos se han quedado sin las ayudas del ticket del autónomo del Principado para el inicio de su actividad. Son ayudas de entre 5.000 y 10.000 euros para arrancar. Así que esas personas que esperaban que el autoempleo fuera una salida a su situación laboral se han quedado en una situación imprevista. Analizaremos la situación, hablaremos de causas, de posibles soluciones con nuestros invitados de esta noche. Les presento a Miguel Fuentes, es el portavoz de la plataforma de afectados por el ticket del autónomo. Hola. También nos acompaña Manuel Prieto, es el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. También está con nosotros Rosa Suárez, que es la presidenta de la Asociación de Federaciones de Autónomos de Asturias, y Javier Suárez Pandiello, que es catedrático de Economía, Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación a los cuatro. Siguiendo lo que es norma ya en Debate en 30, les planteo para empezar una pregunta con respuesta de una sola palabra. Definan en una sola palabra la situación de los autónomos en Asturias, Miguel. Pues yo diría que valiente. Manuel. Dramática. Rosa. Regular. Javier. Incertidumbre. Bueno, con esas cuatro palabras nos ponemos en marcha, pero también viendo y escuchando los testimonios de algunos de esos emprendedores, de esos autónomos que se han quedado sin las ayudas del ticket del Principado. Solicitamos la subvención pues con la idea de montar esta pequeña tienda. Te repercuten que los ahorros que tenías digamos se han ido acabando, ya que contabas también con parte de ese dinero que te había prometido desde el Principado y desde los centros de empresa. Que te digan que no hay crédito cuando se está despilfarrando dinero público a manos llenas en otros chiringuitos y en otras causas que no tienen sentido, pues te sientes un poco impotente sobre todo. Pues de impotencia, de indignación y un poco defraudada. Que yo contaba con este dinero, a mí me correspondían unos 8.000 euros, entonces yo los iba a aprovechar en invertirlos aquí en la tienda. Muy difícil, las cuentas salen muy difíciles, además es una situación difícil en el mundo del comercio ahora mismo por la crisis que tenemos todos y entonces claro, la cosa se hace difícil. Te pones a montar un negocio y lo intentas. Invertí como unos 12.000 o 13.000 euros más o menos y la ayuda del ticket eran 8.000. Entonces, claro, tú ya haces una inversión desde el principio que a lo mejor no tenías que haber hecho porque podías haber puesto un papel más barato o podías haber no comprado la máquina sino más adelante para... Entonces, bueno, para mí es lo peor de todo, es ese punto. A mí me gusta esto y bueno, decidimos montarlo con el aliciente de tener la ayuda del Principado del ticket de autónomo. Y ello nos llevó pues, a invertir mucho más de lo que pensábamos inicialmente para cubrir lo que pedía, digamos, las normas, que nos den otras opciones, que no quedemos en medio de la nada, si va a haber lugar a otro tipo de ayudas o a un crédito, a fondo perdido, a lo que quiera que haya, pero que no quedemos en tierra de nadie, puesto que a nosotros nos animaron hasta el final en que eso iba para adelante. Esto es así, como decía esta última persona, esta joven, les animaron hasta el final a seguir adelante. Sí. ¿Y el final cuándo fue? Sí. ¿Cuándo empezaron a pensar que podía haber problemas? Bueno, yo creo que esto que fue un engaño total. Un engaño porque en el gobierno anterior, lo del ticket del autónomo, se estaba haciendo muy bien, estaba dando unos muy buenos resultados, y de repente, pues entonces cuando tendría que ser una gran alegría el saber que 2.025 personas solicitaron el ticket del autónomo para hacerse su autoempleo, o sea, con lo cual serían 2.000 personas menos que tendríamos en el paro, nos dicen que cuando llegan a 976 que ya no hay para esa gente, ¿no? Con lo cual, ¿qué se está creando? Pues se está creando una incertidumbre entre toda la ciudadanía y entre todos los emprendedores. ¿Por qué razón? Pues porque una cosa que era claramente objetiva y que en ningún momento pusieron ningún impedimento para ceder esa subvención, en ningún momento, o sea, se admitió hasta la última tramitación. Al final de la tramitación, entonces es cuando empiezan a llegar diciendo que no, que eso que no se da. Miguel, ¿no?
Bueno, realmente todas las solicitudes por parte de la Consejería están resueltas y de hecho pues, en diciembre todavía estaban diciendo que solo faltaba la firma del consejero para recibir la ayuda. A partir de enero es cuando empezaron a llegarnos rumores de que era posible que se fueran a denegar y realmente han denegado todas las ayudas solicitadas desde finales de abril. Realmente, si la convocatoria estuvo abierta hasta el 30 de septiembre, ¿cómo es posible que desde abril nadie haya sacado la banderita para decir, oye, se están acabando los fondos? También es verdad que la situación económica en la que hemos terminado el año no es la misma situación económica que con la que empezamos, que el número de solicitudes del año 2011 fue el doble que la del año de 2010 y no sé si esto puede explicar técnicamente la situación, Javier. Y que ha habido un cambio de gobierno y que supongo que las prioridades que se marcan, las prioridades políticas cuando hay que recortar, pues también las marca el gobierno, de dónde hacerlo o dónde no hacerlo, ¿no? Bueno, esto es al final es un tema de recursos y de empleo de esos recursos y de prioridades. Entonces, yo entiendo que haya muchas expectativas que se hayan visto defraudadas. Pero el asunto es, yo creo que de prioridades políticas, ¿no? Manuel y Rosa. Sí, yo un poco hablando de las prioridades que comentaba Javier, esto a nuestro entender atiende un poco única y exclusivamente a una voluntad política. Llevamos perdiendo desde el año 2008 hasta el año 2011 5.000 empleos autónomos en esta comunidad autónoma y no consideramos que el recorte tenga que llegar precisamente en una ayuda que va vinculada directamente a la creación de empleo, porque queremos trasladar pues, que un desempleado arriesga y empieza a cotizar como trabajador autónomo. O sea, la vinculación directa entre ayuda, desempleo y activo es el ticket del autónomo. Rosa. En esta misma línea yo quiero decir que no hay mejor empleo de dinero, inversión de dinero, que la que se podía emplear aquí. Porque yo considero que no es una subvención, sino una inversión. Una inversión a 976 puestos de trabajo, tal como estamos hoy en Asturias con casi 100.000 desempleados, 976 puestos de trabajo que podrían suponer que para el año que viene, porque si alguien defiende su puesto de trabajo es el autónomo, porque es de lo que vive. Entonces, ese se morirá al pie del cañón pues trabajando por su empleo. Entonces, para el año que viene, posiblemente ya no fueran esos 976, sino que esa plantilla ya habría aumentado. Y ya habría alguna contratación más. Con lo cual, no es una subvención, es una inversión porque los asturianos lo vamos a recibir. Lo vamos a recibir en consumo y en empleo. Vamos a recuperar las declaraciones que hacía para explicar esta situación precisamente el consejero de Economía del Principado de Asturias, José Manuel Rivero. Si la Diputación Permanente, es decir, el resto de partidos políticos, aprueba la solicitud de endeudamiento que hizo el Gobierno recientemente, estaremos en disposición de estudiar una forma de solucionar el problema de que desde mayo del año pasado no se haya podido atender a este colectivo. Valoraciones les pido, Manuel. Hombre, yo lo único que puedo decir ante las declaraciones del consejero es que cuando todavía no se conocía un poco la magnitud del problema de los afectados del ticket autónomo, pues estaban proponiendo en la Junta lo que era el cheque bebé, un cheque bebé que está dotado de 5 millones de euros. Por eso, un poco en consonancia con lo que decía el catedrático, atiende a una voluntad política de querer dar solución a 976 autónomos que lo único que están haciendo es arriesgar su patrimonio para tener un puesto de trabajo. Rosa y luego Miguel. Bueno, lo que dice el consejero aquí está fuera totalmente de tiempo y de contexto ya. ¿Por qué razón? Porque anteriormente, cuando se llevaron los presupuestos a la Junta, él podía haber pedido perfectamente un crédito extraordinario sabiendo lo que le estaba pasando y no lo hizo. Lo hizo, esperó a disolver la Junta, que se disolviera la Junta, para después pedir a la Cámara ese crédito, que le aprobaran ese crédito.
Él sabía, y como así dijeron los servicios jurídicos de la Junta, que eso que era imposible, que la Junta que ya no había, que había pues un gobierno... pues en 30 ya, Rosa, para concluir, ya está. Pues que eso que ya era imposible y que no se podía hacer. Que claro, lógicamente lo tendría que haber pedido primero, no después de que se disolviera la Junta. Javier y luego Miguel. A ver, yo estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Rosa, ¿no? En el sentido de que parece un poco extemporáneo el argumento, y sobre todo a mí no me gusta demasiado la vinculación de este asunto a la deuda, ¿no? Es decir, es que si nos hubieran dejado endeudarnos, podríamos hacer esto. Hombre, no parece que este sea un asunto para el que uno deba endeudarse, sino que este debe ser un tema que debería ir por otras vías. También es verdad, a ver, por hacer un poco de abogado del diablo, porque aquí parece una mesa esta como demasiado monolítica. Todo, poco debate. Entonces, en fin, de eso se trata, de sumar votos diferentes. Yo no soy del sector y entonces voy a hacer un poquitín de abogado del diablo en este asunto, ¿no? Claro, decía Rosa antes que esto no era una subvención, era una inversión, y por lo tanto nada mejor que esto, porque esto nos genera puestos de trabajo y tal. Bueno, vamos a ver, sí y quizás, y tal vez, vamos a echarle un poco de agua al vino, a lo mejor, ¿no? Es decir, las inversiones a veces salen y a veces no salen. Es decir, hay inversiones con las que se gana y hay inversiones con las que se pierde. Es decir, nada nos garantiza que poner un negocio haga que ese negocio vaya bien. Por lo tanto, esa relación tan directa como que esto es lo mejor que se puede hacer porque esto crea empleo seguro, bueno, en fin, podemos dejarlo en el terreno de la voluntad, del desideratum, pero luego habría que ver si efectivamente claro, esto es así o no es así, Javier, porque al final, perdona, acabo ya, antes de que me diga que en 30, acabo ya diciendo que al final el tema de autónomos, de emprendedores, de tal, es un tema de riesgo. Sí, ¿no? claro. Es un tema de riesgo. Este tipo de ayuda significa, de alguna manera, compartir, que la administración comparte un poco este riesgo, pero desde luego no es garantía de nada. Sí, claro, no es garantía, pero yo también te decía antes que cuando un autónomo se plantea, o un emprendedor se plantea un negocio, te digo que luchará hasta el final porque aquel negocio suba adelante. Y además tenemos que tener en cuenta que no son grandes inversiones las que se hacen, son pequeñas inversiones y habitualmente pues es, como veíamos bien en el vídeo que nos pasó María, ¿sí? Veíamos que eran todo tiendinas pequeñas, en una tienda de punto, en una tienda de ropa de niños. Enseguida hablamos quizá también de sectores. Miguel. Sí, hombre, yo opino que las subvenciones son un medio, no son un fin. Evidentemente, la inversión que tiene que hacer un autónomo para poder montar su negocio es muchísimo mayor de la subvención que finalmente luego recibes, ¿no? Y efectivamente el autónomo, aunque la inversión no sea muy grande, para ese autónomo, esa persona que monta su tienda, es muy grande, muy importante y arriesga mucho de su patrimonio, de su capital, ¿no? de sus deudas también que adquiere, ¿no? Y bueno, de alguna manera, si en ese momento el gobierno regional se compromete a unas ayudas, bueno, lo que queremos es que nosotros hemos hecho nuestra inversión, también queremos que su parte... También es verdad que las convocatorias de ayudas incluyen el límite hasta agotar una determinada partida presupuestaria. Es una forma bastante habitual también de convocar este tipo de ayudas. Manuel. Hombre, yo solo quería recordar que el ticket autónomo llevaba vinculado una obligación de hacer una inversión. O sea, tú tenías que hacer una inversión, no es que solo recibieses la subvención, sino que tú tenías que hacer una inversión mínimo de 5.000 euros. Estamos hablando de 5 millones de euros que se han puesto encima de la mesa para crear 1.000 puestos de trabajo, más luego la subvención. Es decir, el ticket del autónomo comienza en el año 2008 y según nuestras informaciones se ha ayudado a poner en funcionamiento unos 5.000 empleos. 5.000 empleos, que es la pérdida que también ha tenido el colectivo de autónomos desde el comienzo de la crisis. Ahora bien, Asturias está 4 puntos por debajo de la media nacional en destrucción de empleo autónomo. Y a mí no me cabe la menor duda que el ticket del autónomo ha ayudado a mitigar que esa caída sea más pequeña. De todas formas, y siguiendo un poco la línea argumental que planteaba antes Javier, en un escenario como estamos de crisis económica, en el umbral seguramente de una recesión, según apuntan los indicadores, y controlando los gastos estrictamente de todas las administraciones públicas, el modelo de subvención
para incentivar actividad económica, está en vías de cambio, se enfrenta a un cambio de modelo, de formato, de líneas. Bueno, nosotros en nuestra plataforma hemos estado en contacto con todos los partidos políticos y nos han transmitido que sí que están pensando en cambiar el modelo. A nosotros nos parece correcto que haya que adecuar un poco la situación a la coyuntura económica actual, pero evidentemente en el momento en que nosotros solicitamos esa ayuda y que sí, es cierto que había una bolsa a la que, bueno, pues, que tenía un fondo, digamos, sí, pero sí que de alguna manera condicionaron nuestra inversión sin que de alguna manera nos dijeran que esa bolsa se estaba acabando. Y realmente nosotros, cuando vamos a protestar, no estamos protestando porque no nos den la subvención, sino porque condicionaron nuestra inversión a una ayuda que nos garantizaron en todo momento que íbamos a recibir. Rosa. Bueno, vamos a ver. Estabas preguntando que si cambiarían los modelos de ayudas, ¿no? Esto. Bien, en principio, si tenemos en cuenta que el 80% del trabajo lo genera el autónomo, es lógico que también por parte de los gobiernos, que no tienen ninguna obligación de ellos crear puestos, de ellos crear empresa, pero sí tienen la obligación de ayudar a que esas empresas salgan adelante. Sí tienen la obligación y de ayudarla de la mejor manera posible. Si estamos viviendo ahora mismo en una crisis muy profunda como nunca se había vivido en España, lo normal es que el gobierno que ayuda a los bancos también ayude a la pequeña empresa y a la pequeña empresa que está generando mucho empleo. El 80%. El 80%. Entonces, no podemos esperar a que venga una UNOSA ni que venga otro Arcelor, porque eso ya se acaba. Y decididamente vamos hacia el autoempleo. Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad de que al final quien genera empleo mayoritariamente son pequeñas empresas y no son las grandes empresas. No podemos aspirar ahora mismo a un nuevo Arcelor o una mega UNOSA a estas alturas, ¿no? Pero otra cosa es la forma de ayudar a los emprendedores o la forma o lo que tiene que hacer la administración pública. Es que la administración pública tiene que ayudar a esto. Yo diría más bien que la administración pública lo que no tiene es que entorpecer. Exacto. Más que ayudar, ya no es un tema de ayudar, es de no entorpecer. Por ejemplo, cuando se decía que, cuando se ve, como se está viendo ahora mismo, el tema de las deudas de las administraciones públicas con proveedores y tal, pues ahí se ve que un poco se entorpece, cuando se ve que a veces hay problemas de gestión, cuando en 17 comunidades autónomas tienen sistemas distintos para crear empresas, distintos formularios, distintos elementos de gestión, eso entorpece, ¿no? Entonces yo creo que más que buscar subvención, ayuda directa, pues el tema está en no entorpecer. Y yo creo que, hombre, los autónomos os quejáis mucho, sois muy llorones, con perdón, sois muy llorones, sí, sois bastante llorones en general. A ver, cuando uno mira la fiscalidad, por ejemplo, siempre están quejándose los autónomos de que si la fiscalidad les asfixia y tal. Vamos a ver, esto va por sectores y las pequeñas empresas, las pequeñísimas empresas tributan todas por módulos. Módulos que nos impusieron. Bien, pero que significa pagar menos de lo que uno debería pagar en otras circunstancias, porque uno siempre puede renunciar al módulo y ir por la estimación normal. Nadie renuncia al módulo, supongo que es porque le beneficia el módulo. Cuando llega la hora de... Me va a volver a decir que en 30. Efectivamente. Cuando empezamos a decir hay que subvencionar a las líneas aéreas para que nos traigan gente aquí y que al mismo tiempo pues eso nos genere actividad económica, estamos pidiéndole a la administración pública que ponga un dinero de todos los ciudadanos, no solo de los autónomos, sino de todos los ciudadanos, que se supone que va a beneficiar en buena medida a un colectivo concreto, pues hostelería, etcétera, etcétera. Javier, en 30. Bien. Bueno, yo en cuanto Manuel y luego Rosa. A lo de llorones, yo no sé si somos llorones o no. Lo que sí que sé es que no tenemos los mecanismos que tiene la gran empresa para tener desgravaciones fiscales, que al final el tipo de interés, o sea, el tipo que queda de
la resultante de la desgravación es un 16%. Vamos a ver, la gran empresa, cuando aplica toda su desgravación, está tributando a un 16%. Entonces, lo de llorones o no, nosotros tributamos el impuesto de la renta y un 16% en el impuesto de la renta pues está dando unos ingresos bastante pequeños. Y en cuanto a lo que decías del modelo, bueno, el modelo seguramente va a cambiar, pero por una escasez de recursos. Lo que reclamamos los autónomos es que, independientemente que sea una subvención o una financiación, que tiene que haber apoyo a la inversión. O sea, nosotros sin apoyo a la inversión difícilmente podemos alentar a la gente a que dé el paso de arriesgar como se estaba antes comentando en esta mesa. Bueno, pues hemos salido a la calle a preguntarles a los asturianos si creen que el autoempleo puede ser una salida para encontrar trabajo en estos tiempos de crisis. Agárrense bien a la mesa porque vean el resultado. Yo creo que no es buen momento para nada ahora mismo, pero si hay alguna posibilidad es desde luego haciéndose autónomo, tener una buena idea y echarla a andar. Hombre, si no te queda otro remedio que hacerlo, buscarte la vida. En casa no vas a estar, y hay que tener un poco de iniciativa. Yo creo que sí. Hombre, es un poquitín arriesgado, pero a veces no queda otro remedio que hacerlo. Yo soy autónomo. Lo importante es tener una idea. Buen momento, no te sé decir. Es un momento maravilloso porque cuando hay una gran crisis hay un gran negocio detrás de ella. Y si tienes dinero para poder montar ese negocio, seguro que vas a triunfar y ganar y multiplicar el dinero por 10. Probablemente que sí. Es que además no creo que haya otra solución así a corto plazo. Estás hablando con una autónoma de Mieres, o sea que hay que trabajar mucho y sacrificarse, no hay más. Hay que levantar el país trabajando. Bueno, ¿qué les parece lo que acaban de ver? Pues que sí, que al final la encuesta nos da la razón, ¿verdad? Nos da la razón de que somos emprendedores y que somos luchadores, que trabajamos como negros y que muchas veces no somos ni miluristas, Javier. Muchas veces ni miluristas. Y que no nos defiende un convenio laboral, no nos defiende, estamos muchas horas en el negocio. Cuando me dicen, por ejemplo, bueno, es que los autónomos os quejáis o los pequeños emprendedores os quejáis y bueno, tal. Hay veces que con lo que tú decías de los módulos, que hay verdaderos problemas para poder pagar en módulos. Ahora mismo. Bueno, Manuel, sobre lo que acabamos de ver, esa idea tan extendida que a nosotros mismos nos ha sorprendido en redacción de que efectivamente el autoempleo puede ser la salida. Hombre, tradicionalmente el autoempleo siempre fue ligado a épocas de crisis como una solución pues, a emplearte, ¿no? Bien es cierto que sorprende que el 100% de los encuestados haya... Ha sido casual, no pretende ser estadística científica, ni mucho menos, pero ha salido así. Pero bueno, oye, eso dice muy mucho de nuestra región, que somos gente emprendedora, por mucho que muchas veces nos quieran poner... ¿Javier está de acuerdo con eso? ¿Somos una región emprendedora? Yo no lo tengo tan claro. Es decir, una cosa es hablar y otra cosa es después actuar, ¿no? Es decir, una cosa es decir, pues sí, habrá que hacerlo, y otra cosa es después dar el paso y hacerlo. Es verdad que se hace, cuando estamos hablando de que se ha agotado la partida, de que sí. es porque precisamente en época de crisis pues hay gente que ante la falta de perspectivas, yo no sé si haciendo de la necesidad virtud o por convencimiento puro, pues tiran para adelante y o montan su empresa de la nada o capitalizan el desempleo, el subsidio de desempleo y echan para adelante, vamos a probar porque no hay otra alternativa, pero lo que no tengo tan claro es si el salto de decir este es el futuro a esta gente que ha dicho, no, aparte de los que son autónomos, ¿no? Sí. Los que no lo son y dicen, bueno, pues habrá que hacerlo, ¿lo harán o no lo harán? Bueno, de momento somos 77.000 en Asturias. Que sí, ¿no? O sea que una buena partida. Manuel y Miguel. Que somos emprendedores y lo dicen por ejemplo, los datos en cuanto a el porcentaje de mujeres que están como autónomos en Asturias. En Asturias estamos 7 puntos por encima de la media nacional en cuanto a empleo autónomo femenino. Que es un colectivo de trabajadoras que tiene
serias dificultades para encontrar trabajo. En nuestra plataforma, más del 50% de las personas afectadas son mujeres. Mira, lo que hablabais de la iniciativa o del ser más emprendedor, en otras comunidades autónomas ha habido estos problemas y 3 años después... Se calcula que puede haber 8.000 afectados en toda España por una situación similar a la del ticket del emprendedor. 3 años después en Valencia se están empezando a organizar, en Cataluña no llegaron a hacerlo, en Andalucía fue una cosa que no tuvo ningún éxito y sin embargo aquí, antes de que llegaran las cartas de denegación, ya había una asociación de casi 200 personas ahora mismo. Hablando del empleo, de los autónomos y de la situación, ¿cómo les afecta la reforma laboral? Yo creo que, sinceramente, poco. Al autónomo, poco. Vamos a ver, tenemos... ni para bien ni para mal. Hay 2 millones de trabajadores autónomos que no tienen asalariados en España. En Asturias son más de 42.000, que estamos hablando del 60% del colectivo. Entonces, realmente, lo que traslada desde el Gobierno de que esta reforma laboral es para los autónomos, la verdad, yo no lo veo por ninguna Al menos no para el perfil de autónomos de Asturias. Quieren trasladar pues, el mensaje de que con 3.000 euros de incentivos fiscales va a haber un efecto llamada que los autónomos vayamos a contratar y la verdad que no creo yo que haya ningún autónomo que porque fiscalmente tenga un incentivo de 3.000 euros se decida a contratar a nadie. Rosa y luego Javier. Vamos a ver, yo creo que sí en algo nos va a beneficiar a los autónomos. ¿Y en qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, en los convenios. En un convenio no es lo mismo un convenio de una gran empresa como el convenio que tú puedas hacer en tu propia empresa o en tu propio negocio con la persona que tienes asalariada. Vamos a ver, si tú tienes un taller de reparación de coches, no te puedes acoger al convenio del metal, por ejemplo, ¿no? Sí, porque 30, Rosa. Vale, es mucho más amplio. Entonces yo tendré que llegar a un acuerdo con aquel asalariado que tengo para poder pagar lo que yo pueda pagar en mi taller, no lo que me marque el convenio. Con lo cual, ahí yo creo que sí nos va a beneficiar. Ahora, lo de los 3.000 euros, bueno, pues oye, en aquel momento necesite un trabajador, si le dan los 3.000 euros, estupendo, pero bueno, que no hace un efecto llamada tampoco, de decir, porque me den 3.000 euros, voy a contratar. Yo creo que todas estas medidas hay que juzgarlas en el medio y largo plazo, es decir, es un tema que no vamos a ver ahora. Yo no creo, también, yo estoy de acuerdo con él, que no me parece que esto sea una panacea que vaya a hacer contratar a la gente. No. Es decir, yo creo que un empresario que contrata a un trabajador, si el trabajador le funciona, no lo despide. Es decir, ni con 20 días ni con 35, si uno le ha funcionado, no va a despedirlo para contratar a otro más barato que le resulte, porque le resulte más barato sin saber lo que va a funcionar. O al menos quiero creer que esto es así. Entramos. ¿Sí? ¿Y? No, me has dejado así. Estamos en la recta final, nos quedan solo 2 minutos y es el tiempo de fijar posiciones y conclusiones, porque si no, el reloj avanza inexorable. Entonces, les pido como conclusión de la situación del sector una exposición, en 30 segundos a cada uno de ustedes. Miguel, en 30. Pues yo creo que tenemos que cambiar un poco el modelo que vemos de comercio, de acercar un poco más lo que es el productor a lo que es el consumidor final, y bueno, pues que realmente se genere economía y que no dependamos de entidades que se dedican a especular con el dinero y que bueno, realmente se acorte un poco la cadena. Manuel, en 30. Los problemas de los autónomos no los va a arreglar esta reforma laboral. Lo que arregla nuestra situación es más crédito y más consumo. Y como, no sé si fue ayer o hoy por la mañana, decía el presidente Cascos, a los autónomos se les ayuda en el BOPA y resolviendo favorablemente 976 solicitudes que tiene encima de la mesa. Rosa. Pues yo, aprovechando que hoy es el Día del Consumo, precisamente, vamos a animar a consumir, pero a consumir productos asturianos, productos españoles y productos europeos. Porque tengamos en cuenta que eso que estamos consumiendo aquí genera empleo, genera trabajo y no se nos va el dinerito a otro sitio. Mientras que si consumimos de las multinacionales, el dinero se va
y aquí se invierte muy poco. Javier, en 30. Está muy bien como planteamiento, pero primero, para consumir hay que tener con qué consumir y hay que tener un horizonte que lamentablemente con el nivel de desempleo que hay ahora mismo, pues hace que la gente se retraiga con el consumo. Es decir, consumir productos asturianos, españoles, europeos, todo eso está muy bien, pero la gente consumirá lo que sea más barato. Lo que sea más barato, sobre todo cuando está, o lo que tenga una calidad a igualdad de precio mejor, ¿no? Entonces, aquí el reto es conseguir o precio o calidad. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta el último segundo de este debate en 30, que no se puede contestar. No, solo nos queda tiempo para despedirnos. Javier, Rosa, Manuel, Miguel, muchísimas gracias. También a ustedes por acompañarnos una noche más. Mañana volvemos a las 9:30, como siempre, aquí en TPA, después de la segunda edición de las noticias. Hasta mañana, adiós.